Partido Liberal y Nacional rechazan propuesta de Libre que condiciona conocer publicación de resultados el día de las elecciones. Cossette López advierte que no violará la ley, revela que no hay sistema de auditoría interna de verificación porque consejeros no la apoyaron, pero Ana Paola Hall parece inclinarse por Ochoa. Propuesta de Libre pone en riesgo elecciones. Actas deben de publicarse de forma inmediata y sin condiciones. Biometría es obligatoria, pero no está encima de la ley, sostiene Partido Liberal. Instancias civiles advierten riesgos de retener la transmisión de resultados por ser una amenaza a la transparencia electoral. Unión Europea aboga por elecciones transparentes y dice que resultados deben conocerse cuanto antes. Gobierno tiene bajo asfixia al CNA sin presupuesto desde el 2023 y este se mantiene gracias a donaciones, revela en exclusiva a TN5 Gabriela Castellanos. Marco Rubio reitera restricción de visas a funcionarios de gobiernos implicados en inmigración irregular y María Elvira Salazar pide se le suspenda a funcionarios de Libre por corrupción. Banprovi no podrá cumplir con apoyo a viviendas ni producción porque finanzas lo tiene sin dinero y fondos propios solo le ajustan para 2 meses. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 5 de marzo. Quiero tu dedo índice con el que generalmente votas. Con este. Permíteme. Yes. ¿No se te han borrado las huellas todavía? No, Renato, aquí está listo para el domingo. No, está Por lo bien. menos las huellas funcionaron la última vez que votaste, ¿no? Claro, por supuesto. ¿No crees que las tenés borradas? No, para nada. Pero para aún nada. teniendo borrada la huella, siempre hay un mecanismo alterno para ejercer el sufragio. Eso no será impedimento. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. El consejero Marlon Ochoa calentó el debate electoral esta mañana en Frente a Frente al proponer que en las elecciones del próximo domingo no se compute los votos de las actas no respaldadas por el sistema biométrico, lo que retrasaría el conteo de los resultados. La propuesta de inmediato fue rechazada por la consejera presidenta del CNE, Cossette López, al argumentar que sería violar la ley y la Constitución, mientras la consejera Ana Paola Hall apoyó la iniciativa de Ochoa, arguyendo que para la democracia hondureña es mejor resultados lentos pero seguros. Si a las elecciones primarias le faltaba pimienta, limón y chile, el consejero del Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, se encargó en las últimas horas de ponerle esos condimentos con la propuesta de no computar los votos y actas de cierre que no pasaron por la biometría. Desde el 26 de febrero he propuesto a las consejeras que aquellas actas de cierre, aquellos resultados que correspondan a juntas receptoras de votos, donde a propósito no se ha encendido el dispositivo biométrico, no sean computados en los resultados preliminares la noche de la elección. Con la ley electoral en mano, la consejera nacionalista Cossette López le recuerda a su par de Libre que el artículo 279 claramente dice que la publicación de resultados se hará sin interrupción, mucho menos con condiciones, y si la propuesta va al Pleno, su voto será en contra. Podría haber miles de actas que no se divulguen. Es decir, que en ese primer corte podríamos tener 5,000 actas, pero si solo 500 vinieron con el dato del biométrico, sí, nos quedaríamos sin 4,500. ¿Qué va a provocar eso? Un caos, anarquía. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer una verificación. Y si se me hubiera planteado eso, en enero yo hubiera estado contenta porque hubiera pensado que habían reflexionado sobre mi postura de septiembre. Y se hubiera creado los procesos de verificación. La propuesta del consejero Ochoa aún no se somete a votación y todo indica que al caer a consideración del Pleno, la voluntad de la consejera Ana Paola Hall del Partido Liberal, sin rasparse del todo, se inclinará por no publicar la noche de las elecciones los resultados de las actas que no pasaron por la biometría.
en mi experiencia en la vida, no solo en el CNE, en la vida, en el Ministerio Público, en la Maxi y ahora en el CNE, yo prefiero ir lento y seguro, lento y limpio. Nada más diré en este momento. De aprobarse esta medida a menos de 4 días de la cita con las urnas, los votos y actas de cierre que salgan de las juntas receptoras de votos no se conocerán el domingo próximo en horas de la noche y pasarán a una especie de laboratorio que podría tardar días para sacar al público esos resultados. Ulises Aguirre, Telenoticias. Y recuerda, este próximo domingo, que tu voto cuenta. La propuesta del consejero electoral por parte de Libre, Marlon Ochoa, levanta polvo en el frágil panorama político nacional, al decir de muchos sectores que tiene como trasfondo desacreditar el proceso primario e interno a 4 días de las elecciones y de esta forma sembrar la incertidumbre en las elecciones generales con un consejo electoral debilitado y sin credibilidad que haga dudar de la transparencia de los comicios generales, advierten políticos de la oposición y analistas. Esos votos valen, Marlon, te guste o no. Esos votos se van a contar, te guste o no. Es la respuesta de uno de los precandidatos del Partido Liberal a la propuesta del consejero del CNE, Marlon Ochoa, para no publicar las actas con los votos que no pasaron por la biometría la noche de las elecciones primarias. Eso es lo que quiere Libre, implementarle a los ciudadanos la idea de que la voluntad de los hondureños ha sido manipulada para desmotivar y desincentivar el voto en las elecciones generales, que será un voto de castigo para este gobierno incapaz. Una versión que sintoniza con lo que creen en el Partido Nacional, para quienes el propósito de Libre no solo es desacreditar el resultado de las elecciones primarias, sino que también tapar sus propias deficiencias por la poca afluencia, aseguran, que tendrán en sus urnas. Entonces, por supuesto, Libre ahora está tratando de buscar una excusa para no transmitir preliminarmente los resultados, porque cuando se comparen los resultados que transmitirá en sus actas Libertad y Refundación versus los resultados que transmitirá en sus actas el Partido Nacional, la diferencia va a ser notoria. Para algunos expertos electorales, el partido oficialista con propuestas como estas empieza a mover las piezas de su propio ajedrez al revolver el agua en las primarias, sobre todo en los resultados electorales del Partido Liberal, que va a elecciones reñidas y es el único que puede atrapar en las generales el voto de los independientes. Y más pareciera que lo que quieren es poner a pelear ese partido, que es el Partido Liberal, porque en el Partido Libre ahí hay solo un candidato, ahí las cosas están claras desde antes de que sean las elecciones. El Partido Nacional un poco más claras las condiciones, pero ahí hay verticalidad, ahí nadie va a pelear. También están los que creen que al desacreditar la biometría descalifican la transmisión de resultados preliminares y por lógica simple, el trabajo del Consejo Nacional Electoral, y ya con la tierra infértil, es fácil en las generales sembrar o alegar fraude o de plano tirar por la alcantarilla la voluntad popular. Prácticamente se declararía inmediato el fraude y eso nos podría o nos colocaría en una condición de ingresar a una crisis política que podría poner en riesgo incluso el proceso electoral general de noviembre. Muchos se preguntan por qué esta iniciativa se dejó para los últimos 4 días previo a las primarias, si de los 3 consejeros, 2 ya tienen experiencia electoral y sabían que la propuesta generaría más preguntas que respuestas. Aún con todos los sobresaltos de último momento, los electores deben salir a votar masivamente, no quedarse en su casa y derrotar cualquier intento de burlar la voluntad popular. Ulises Aguirre, Telenoticias. Y recuerda, este próximo domingo, que tu voto cuenta. Bueno, a la posición de Jorge Cáliz contra la propuesta de Marlon Ochoa, todo lo contrario en el movimiento de Salvador Narrala. El
movimiento liberal Vamos Honduras, que lidera Salvador Narrala, expresó su total respaldo a la consejera Ana Paola Hall en relación con el cumplimiento de la ley electoral de Honduras. La referida ley establece que el uso de la tecnología es obligatorio, con especial énfasis en la utilización del sistema biométrico en cada junta receptora de votos. En ese sentido, apoyan la posición de Hall, quien propone que todas las juntas receptoras de votos que no utilicen el sistema biométrico sean sometidas a una verificación especial en la que participen los movimientos del partido político correspondiente a la Junta. Sí, estamos totalmente de acuerdo con la posición de Ana Paola y de Marlon, en el sentido que las mesas en las cuales no haya biometría no deben tener TREP, porque si se toma en cuenta el TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares en mesas donde no hubo biometría, esas mesas nadie certifica que los votos sean reales, pueden ser votos inflados. Así que yo apoyo la iniciativa de Ana Paola y de Marlon y los felicito a los dos, porque eso es defender la democracia. Se tiene que respetar la biometría. Si no la respetan, quien no la respete está cometiendo un delito electoral. La ley electoral es clara que se necesita, o sea que es obligatorio utilizar medios tecnológicos y especifica incluso lo de la biometría. Si están haciendo trampa para no usar la biometría, están cometiendo delito electoral y eso es cárcel. Y esta vez, como les anticipé a finales del año pasado, vamos a buscar que vayan a la cárcel las personas, ya sea que tengan título, me refiero que sean funcionarios o no, que estén incumpliendo la ley electoral. Como ven ustedes, hay contradicciones entre los precandidatos, pero antes, un aspirante a cargo de elección popular, el abogado Rafael Canales, del mismo movimiento de Salvador Narrala, no coincide con el precandidato presidencial. Un partido político o un candidato que no vaya bien favorecido puede mandar instrucción a todos sus miembros de mesa que no se utilice el biométrico para que sea un conteo posterior. Yo creo que no debe ser una exigencia concreta, que el 100% de las mesas electorales, por eso se compraron, deben ser utilizados para que no sean utilizados para hacer algún tipo de fraude o manipular cualquier resultado que ya está dado. Ya la tendencia está muy clara y yo le pido y le exijo a nuestra representante del Partido Liberal que tengan mucho cuidado. Bueno, Canales recrimina que después de la millonada, dice así textualmente, que se le aprobó al CNE para las elecciones primarias, haya incertidumbre sobre el uso o no del lector biométrico. Bueno, el lector biométrico no está en duda, se va a utilizar. El problema es otro. Lo que está planteando Marlon Ochoa es que no se divulguen resultados si no van validadas esas actas con el lector biométrico. Ese es el punto. Pero ustedes acaban de presenciar que hay dos precandidatos presidenciales del Partido Liberal que no piensan igual. Bueno, y no hay que reprochar que no piensen igual. Pero Jorge Calix dice, estoy contra la propuesta de Marlon Ochoa. Salvador Narrala, otro precandidato presidencial del Partido Liberal. Estoy a favor de la propuesta de Marlon Ochoa y la postura de la consejera Ana Paola Hall, que está ahí por el Partido Liberal. Y los felicito, dice más. Los felicito, dice. Vean ustedes cómo está la situación. ¿Qué dice el central ejecutivo del Partido Liberal de Honduras? Este día el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado aprobado por unanimidad en el cual expresa su preocupación por la propuesta de Libre en el Consejo Nacional Electoral de efectuar cambios a las reglas del proceso interno a 4 días de las elecciones. Hacer cambios a tan pocos días pone en riesgo el proceso electoral y la credibilidad del mismo. Según el comunicado, supeditar las actas electorales a los dispositivos biométricos contradice la ley electoral y pone un dispositivo auxiliar por sobre el acta, que es el documento que legitima la elección o la elección, socavándola y causando dudas entre los votantes. Señala el Partido Liberal que pone a consideración lo siguiente: defensa de la transparencia electoral y las juntas receptoras de voto. En este punto indica que la publicación de las actas electorales debe realizarse de manera inmediata y sin condicionamientos, garantizando que la información esté accesible para todos los ciudadanos y fuerzas políticas. Los analistas coinciden con la posición del Partido Liberal, que la publicación de las actas electorales debe de realizarse de forma inmediata y que no debe ir condicionada
porque el uso del sistema biométrico no puede ser un requisito para la divulgación. No veo yo la relación que tenga el uso del lector electrónico con el resultado de la votación, porque no se puede atrasar ni la práctica y desarrollo de la elección, ni tampoco la publicación de los resultados preliminares, porque hayan habido fallas del propio lector electrónico en su uso durante el proceso de elección. La socióloga Julieta Castellanos califica como irresponsables que autoridades del Consejo Nacional Electoral generen incertidumbre al querer cambiar las reglas de juego y que todo aquello que no esté adentro de la normativa no se puede permitir, al tiempo de calificar como oportuna la declaración del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Es una irresponsabilidad que consejeros y consejeras del CNE estén generando incertidumbre, planteando y sugiriendo cambios en las reglas, en las leyes, en esta coyuntura cuando ya estamos a 4 días del proceso electoral. Todo aquello que no está dentro de la normativa no puede ser permitido, y ha sido muy oportuno tanto el comunicado del Partido Liberal como de la Red por la Equidad Democrática. No puede permitirse que se genere incertidumbre en un proceso que ya está bastante interferido por las dudas. La intención de restringir la divulgación de actas no validadas por el sistema biométrico es motivo de preocupación y debilita la credibilidad del proceso del próximo domingo, considera este representante de la sociedad civil. Creo que hacer cambios a última hora no le abona al proceso, puede generar un ambiente de desconfianza, puede generar un ambiente de incertidumbre. Creo que lo que ya han venido trabajando los consejeros y lo que se ha aprobado también por parte de ellos es lo que se debería de sostener. No realizar grandes cambios a lo que ya se ha venido manejando para tener un proceso electoral con garantías. Espera que el Consejo Nacional Electoral no tome decisiones que debiliten un proceso eleccionario en donde los hondureños y la democracia deben ser los triunfadores. Hay otra opinión importante, como todas las que hemos escuchado, a favor y en contra de la propuesta de Marlon Ochoa y respaldada por la consejera Ana Paola Hall. El embajador de la Unión Europea en Honduras, el nuevo embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier, que lo aclara, no es que se entrometa en asuntos internos del país, simplemente da una opinión como demócrata. Los resultados de un proceso electoral deben conocerse lo antes posible. Y no estoy al tanto de los detalles de esta denuncia. En cualquier caso, yo creo que cualquiera en mi lugar diría lo mismo. Los resultados electorales conviene conocerlos lo antes posible y en cualquier caso los resultados de la primera jornada electoral son resultados que siempre son provisionales y después se les da certeza jurídica. Pero lo que creo es que lo que hay que cumplir es la ley y solo la ley y todas las normas electorales en su conjunto. No quiero meterme en mayores detalles porque no quiero participar en el debate político. Es una opinión de un demócrata, es la opinión de un demócrata, el nuevo embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier. La entrevista completa con él este jueves aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. TN5 en línea es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu... Este miércoles, en declaraciones exclusivas a Telenoticias, la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, denuncia que desde el 2023 el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no transfiere el presupuesto que por ley le corresponde a esa institución, que están trabajando con donaciones de personas que creen en el CNA, que la suspensión de la ayuda de USAID les ha afectado y no creen que se solvente en 90 días. Sobre el proceso electoral, Castellanos dijo estar preocupada con la propuesta de Marlon Ochoa al abrir la duda sobre el fraude y les pide a los consejeros limitarse a cumplir con la ley. El periodista José Miguel Barahona Álvarez conversa con Gabriela Castellanos.
Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Cristina y a toda la audiencia del noticiero Líder de Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción vive momentos críticos. Así lo denuncia en exclusiva para TN5 Estelar la abogada Gabriela Castellanos, su directora ejecutiva. No solo es la incertidumbre por la suspensión temporal de los programas fondos de USAID, sino el recorte de las transferencias por parte del gobierno, pese a que esa es una obligación que está contemplada en la ley que da origen a este organismo anticorrupción. Abogada, muchas gracias por atendernos. ¿Desde hace cuánto no reciben esos fondos por parte del gobierno y cuál es la situación real del CNA? Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Sí tengo que decir que son momentos críticos, no solamente para el Consejo Nacional Anticorrupción, sino para todo nuestro país, Honduras. Pero me limito en este momento y contesto su pregunta. En efecto, en este gobierno, a partir del año pasado, nos suspendieron el apoyo por concepto de donación que recibía desde el 2005 el Consejo Nacional Anticorrupción. Pese a todos los intentos fallidos, por supuesto, desde el equipo del CNA, en la Secretaría de Finanzas, pues no hemos tenido respuesta válida. Al final, como usted muy bien lo menciona, el artículo 3 del Consejo Nacional Anticorrupción establece que en el presupuesto general de la República, CNA tendrá esa línea y ese apoyo que al final es una obligación legal. Pero bueno, como nuevamente lo vemos, no se respeta lo que establece la ley y que al final quieren hundir el trabajo que hemos venido desempeñando como CNA. Abogada, ¿cuánto han dejado de percibir durante todo este tiempo? Casi 22 millones de lempiras el año pasado y pues ya a inicios de este año, enero y febrero, tampoco hemos obtenido ni siquiera respuesta por parte de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Precisamente eso, ¿y cuál es la justificación que le han dado por parte del gobierno? El problema es que no existe justificación. La verdad es que las respuestas son bastante vagas y absurdas y establecen de que no se ha aprobado el presupuesto a esta instancia de sociedad civil, que estamos en la cola de un gran listado donde se solicita el presupuesto de diferentes organizaciones de sociedad civil y entonces, bueno, al final no tenemos una respuesta ni siquiera para la fecha en que nosotros podamos obtener este presupuesto. ¿Y cómo se están sosteniendo entonces? El CNA cuenta con mucha credibilidad. El CNA cuenta con muchos aliados, no solamente a nivel internacional, sino que también nacional. Así que tenemos hondureños y hondureñas comprometidos realmente en la lucha contra la corrupción y pues piensan que este es el vínculo para poder aportar y que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo, que no solamente es denuncia, sino también de capacitación, de sensibilización, de llegar a lugares donde el mismo gobierno no llega. Así que seguimos haciendo nuestro trabajo. ¿Habrá una intención del gobierno de llevar a la calamidad al CNA por esos informes tan críticos que han lanzado ustedes durante los últimos meses? Sin duda. Nosotros creemos que, pues, como respuesta a nuestras denuncias en los últimos 2 años, a nuestro trabajo de informar a la ciudadanía lo que nosotros realmente podemos establecer con mucho criterio y objetividad, pues este es el daño. Este es el hecho en donde el gobierno ha visto de una u otra manera, pues, limitar el accionar del CNA y pues dejarnos sin ese presupuesto. Debemos de contar que tenemos otros problemas como, por ejemplo, el acceso a la información, que lo hemos dicho de manera reiterada. Ya no tenemos ley de secretos, pero tenemos ley del silencio. Y así como otras instancias de sociedad civil, pues CNA se ve perjudicada porque los funcionarios hablan muchísimo, pero no de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, ¿dónde quedó el discurso anticorrupción que tanto pregonan desde la actual administración? Precisamente como discurso, usted bien lo dice. Y no es la primera vez y no es el primer gobierno en donde cuando son precandidatos, en este caso presidenciales, establecen que debe de haber una lucha frontal contra la corrupción y que debemos de tener instituciones fortalecidas para que se haga esa labor. Pero se sigue hablando del discurso, pero sin ninguna acción. Y ese es el problema enorme que tenemos hoy los hondureños, que al final solamente son promesas y que nos llama poderosamente la atención este hecho y debemos de hablarlo y debemos de decirlo claramente para que el ciudadano realmente piense a quién darle el voto. Bueno, abogada, francamente, en los tiempos del expresidente Hernández ustedes recibieron muchos ataques.
pero si tuvieran que compararlo con lo que acontece actualmente, ¿cuál sería el resultado? Es bastante difícil hacerlo, pero vamos a hacer el intento. Quiero decirles que en el gobierno anterior del señor Juan Orlando Hernández tuvimos fuertes problemas, no solamente en el presupuesto, sino que a la integridad de las personas que participamos en este quehacer, pero como lo estamos viviendo en este momento, nunca. El ataque que recibimos de toda una estructura del gobierno que está diseñada para servir al pueblo hondureño, pero que al final solamente se compromete a señalar de manera equivocada a los que hoy estamos luchando contra la corrupción. Así que si hay que medir, si hay que poner en la balanza gobiernos anteriores y este gobierno, tenemos que decir que actualmente nos sentimos totalmente amenazados en diferentes ámbitos, tanto en el presupuesto, pero más allá cuando se debe de compartir la información y esa información nunca llega. Y bueno, imagínense ustedes el ataque que hemos tenido y que hemos enfrentado desde muchas instituciones y específicamente de muchos funcionarios que atacan sin contenido, sin valoración y sin argumento al Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Hay CNA para rato o hasta cuándo van a poder sostener esta situación actual que enfrentan? Seguimos comprometidos con el tema de transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Así que yo puedo decir que hay CNA para rato. Las personas que trabajamos acá son personas altamente comprometidas y bueno, estamos aquí hoy trabajando en capacitaciones, sensibilizaciones, pero también en investigaciones. Sin importar que el gobierno no les transfiera. Sin importar eso. Como le mencioné, tenemos hondureños y hondureñas comprometidas con esta labor, pero también organismos internacionales que siempre están apuntando y siempre están viendo el trabajo del CNA. ¿Qué tanto se ha visto afectado el CNA con esta suspensión temporal por 90 días de los fondos de USAID? Por supuesto que hemos sido afectados, no solamente instancias de sociedad civil, sino que también las mismas instituciones del Estado en donde se ha detenido proyectos importantísimos. Pero sí, CNA pues tiene que enfrentar este tipo de situaciones y tengo que decirle que de una u otra manera nos hemos preparado para estos momentos que en alguna situación dijimos va a llegar y llegó. Así que seguimos trabajando fuertemente y el ciudadano puede tener ese compromiso por parte nuestra. Bueno, la suspensión de 90 días de los fondos de USAID, ¿se quedará en 90 días o ustedes prevén que vaya a largo plazo? Nosotros consideramos que 90 días es muy poco tiempo para ordenar la casa desde los Estados Unidos. Creo que esto tomará mucho más tiempo. Habrán cambios fundamentales con el apoyo o la ayuda que recibimos nosotros, estos países de la región de Estados Unidos, y creo entonces que también hay que prepararnos. Lo importante es que sí consideramos que el fortalecimiento a la democracia, el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de institucionalidad, de gobernanza, siempre van a estar. Así que son temas que nosotros abordamos y esperamos en un plazo mediano, tal vez no largo, pues obtener más presupuesto y más fondos para hacer lo que venimos haciendo durante estos años. ¿Y han tocado las puertas de otros lados, además de esos donantes? Por supuesto. Hemos estado en conversación con otros donantes, con otras organizaciones internacionales y vamos por muy buen camino. Mientras tanto, CNA no se detiene y sigue haciendo su trabajo. Ya para finalizar esta entrevista, abogada, el próximo domingo 9 de marzo son las elecciones primarias en Honduras y genera mucha preocupación que a menos de 4 días la presidenta del CNE denuncie que desde Libre se propone que no se cuenten actas que no lleguen con el sistema biométrico. La preocupación es profunda. En este momento deberíamos de estar a las puertas de festejar la democracia transparente, pero no. Hoy tenemos bastantes dudas, incertidumbres y lo que menos tenemos es tranquilidad y paz. Y la verdad que esto se traduce a una incertidumbre al que vota, porque si tenemos a concejales en este momento no teniendo una misma posición en función a la democracia y al fortalecimiento del Estado de Derecho, pues nosotros como votantes nos sentimos con mucha preocupación. Mire usted cuánto ha sido la inversión que tiene en este momento este proceso, 2.000 millones de lempiras.
en proceso anterior, las elecciones generales y primarias costaron 2.500 millones de lempiras. Así que no entendemos cómo no la tenemos tan fácil y transparente, sino que todo lo contrario, sumamente complicado y con una vergüenza posiblemente nacional e internacional. Solo hay 3 países en Latinoamérica que el costo lo asume el Estado. Es Uruguay, Panamá y Honduras. Y luego los procesos tanto primarios internos los asumen los partidos políticos. En este caso no, y bueno, entonces hay una gran inversión, pero no tenemos en este momento tranquilidad y paz para ir a las urnas y votar por una mejor democracia. Esto que plantea el consejero de Libre Marlon Ochoa en alianza con la consejera del Partido Liberal Ana Paola Hall, ¿es más un mecanismo de transparencia como ellos intentan justificar o más bien abre las puertas de un fraude? La verdad es que los he escuchado esta mañana en el programa Frente a Frente, pero también vengo escuchando a los concejales en todos los medios de comunicación. Y como hondureña tengo que decir que la preocupación es alta, porque se habla en este momento de fraude, cuando ellos deberían de ser los garantes y decirle a la población, confíen en lo que estamos haciendo, confíen en la institucionalidad, porque vamos a tener puertas abiertas en este proceso, transparentes, y vamos a poder rendir cuentas. Y no es así. Nos llama poderosamente la atención y creo que debemos de apuntar al trabajo que están haciendo cada uno de los concejales, y al final el mensaje que nosotros queremos proponer es que se fíen y que se limiten a lo que la ley establezca. Abogada, muchas gracias por esta entrevista. Yo con esto regreso a los estudios de TN5 Estelar. Buenas noches. Más adelante le informaremos, esperamos que Estados Unidos no nos imponga aranceles en el marco del CAFTA, afirma Freddy Cerrato. Pero antes, en Educación Financiera, conozca qué significa condonar una deuda y por qué no es una práctica común ni una solución mágica a los problemas financieros. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. ¿Qué significa condonar una deuda? Condonar una deuda significa la liberación total o parcial de una obligación económica por parte de una persona o entidad financiera a quien le corresponda el pago de la misma, es decir, el deudor ya no estará obligado a pagar la totalidad del crédito. Créditos bancarios. Los bancos pueden condonar ciertas deudas de sus clientes como las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Estas condonaciones bancarias se otorgan en caso de extrema necesidad y suelen ser negociadas directamente con el banco. Deudas educativas. Algunos gobiernos han establecido programas de condonación de deudas para estudiantes universitarios que no han podido pagar sus préstamos educativos. Estos programas se enfocan en estudiantes de bajos ingresos que han enfrentado dificultades financieras. Y el Instituto Rafael Pineda Ponce de Santa Bárbara ha iniciado una apuesta por la salud entre los estudiantes al inaugurar una clínica de atención primaria. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Tu empresa llega lejos. El préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado, desde 12% con plazo hasta 10 años. Las buenas noticias para el Instituto Rafael Pineda Ponce son alentadoras, ya que por gestión propia abren su clínica de atención primaria en salud para alumnos, docentes y padres de familia. Gracias, esta es una clínica que va a funcionar para darle la salud integral a lo que son los jóvenes de nuestro instituto. Para nosotros es importante porque va a reforzar lo que tenemos en la cuestión académica, más lo de la salud, que también es algo muy importante que hay que tomar en cuenta en nuestros alumnos. Y nosotros como colegio hemos tratado siempre de mantener esta cuestión integral en la educación. Esto yo sé que le agradecemos al gobierno de la República por hacer estas aperturas y así tener ya un mini centro de salud en un centro educativo. Los médicos comprometidos con la salud son especialistas en odontología, psicología y medicina general. Se va a estar atendiendo a todo el alumnado y pues a padres de familia, personas del pueblo en general que quieran venir a tener una atención odontológica
Y los servicios que se van a prestar pues son los generales, limpieza, restauraciones, extracciones cuando sea el caso, prevención, ¿verdad? Prevenir más que todo, estar dando charlas a los alumnos para poder prevenir las enfermedades a futuro en lo que es la boca. El Instituto Rafael Pineda Ponce de San Nicolás Santa Bárbara es uno de los colegios beneficiados con este tipo de proyectos. Con esta atención primaria en salud para estudiantes, el alumno no va a regresar a casa, será atendido en el colegio. Desde Santa Bárbara, Eduardo Fernández, Telenoticias. La Administración Aduanera de Honduras y el Instituto Hondureño del Café firmaron hoy un convenio que permitirá simplificar y acelerar los trámites aduaneros, reduciendo tiempos y costos para la exportación de café. Nuestros sistemas y ya no va a haber necesidad de presentar estos documentos de forma física. Esto vendrá a facilitar el comercio, viene a generar competitividad para nuestro país, la disminución de los tiempos de despacho a la hora de la exportación, la mayor seguridad y transparencia del proceso en la cadena logística de comercio. Para agilizar el proceso se establecerá un mecanismo de intercambio de información electrónica entre ambas instituciones para la digitalización y automatización de los certificados de origen y de exportación de café. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. Las decisiones del gobierno en los Estados Unidos son impredecibles, consideró el secretario de Desarrollo Económico, quien espera que a Honduras no le apliquen aranceles en los productos que están negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues promete cumplir lo pactado y se muestra menos interesado en la renegociación del CAFTA-DR. En el pasado hablábamos de una revisión porque nosotros siempre procurando darle más oportunidades de mercado y ser más competitivos a los productores agrícolas nuestros, pero ahorita de un solo golpe las situaciones cambian en la economía global y la parte agrícola es muy sensible para nosotros, así es que este es un tema que no se detiene ahorita, es un tema que vamos a seguir platicando, pero que nosotros esperamos sinceramente que no se tome ninguna decisión por parte de Estados Unidos en relación a los aranceles establecidos en el CAFTA. El funcionario aseguró que la guerra de aranceles subirá los precios y eso tiene un efecto en la economía global y por ende en la de Honduras, ya que el país es altamente importador de productos de Estados Unidos y México. El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, no podrá cumplir con la promesa presidencial de habilitar préstamos para vivienda y producción este año porque lo mantienen sin presupuesto y apenas tiene recursos propios para los próximos 2 meses. Aceptan funcionarios del gobierno que han propuesto la opción de que Banprovi gestione fondos con organismos internacionales para capitalizarse. El Ejecutivo le sigue poniendo freno al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda al dejarlo sin el fondo de inversión del Banco Central, pues sus recursos propios se agotarán en el mes de abril, denuncia el presidente de la Cámara de la Construcción. Nosotros estamos muy preocupados en el sector construcción porque creemos que más bien se va a ralentizar de una forma nunca antes vista. El gobierno central, el Congreso y sobre todo la Secretaría de Finanzas no asignó en el presupuesto de la Nación fondos a Banprovi. Entonces Banprovi solo va a operar con una pequeña colita que le quedó del año pasado más la recuperación anual. Esos fondos se van a ver agotados para abril. El secretario de Desarrollo Económico y gobernador de Banprovi explica que el banco tiene un presupuesto de 9.000 millones, pero reconoce que solo quedan fondos para 2 meses y que no le transferirán del BCH. En cambio, han propuesto que Banprovi gestione fondos de organismos internacionales para capitalizarse. Que Banprovi pueda ir en pos con la capacidad que tiene de adquirir financiamientos, préstamos de organismos internacionales para poder fortalecer y ir más allá de los 9.000 millones. Este recorte de fondos es preocupante porque llega en un momento donde se espera la deportación masiva de hondureños desde los Estados Unidos, que en su mayoría demandan empleo en el sector construcción. La construcción es uno de los empleadores más fuertes que nosotros tenemos en el país
Y eso nos tiene a nosotros sumamente preocupados porque si estos fondos terminan, entonces la construcción se vendría para abajo. La disposición es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional para evitar la caída de las reservas del Banco Central, pero resulta ilógico que el gobierno se siga endeudando para gasto corriente o gasto social, pero no para inversión productiva en el agro y la vivienda. Esta falta de recursos y las altas tasas de interés en la banca privada están dejando sin posibilidades de comprar una vivienda a miles de familias en este 2025. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, problemas para suministrar recursos a Banprovi, pero por otro lado, mire usted, y esto es bueno, se ha reducido la deuda estatal con los generadores eléctricos. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La NE logró bajar a 9.000 millones de lempiras la deuda con los generadores de energía eléctrica, cumpliendo así con la exigencia del Fondo Monetario Internacional que vendrá al país a finales de este mes a revisar los indicadores financieros de Honduras, informó el gerente interino de la estatal eléctrica. De la deuda, justamente con la aprobación de las adendas, hubo una reducción de cerca de 2.000 millones de lempiras, ¿no? Con eso ya cumplimos la meta del primer trimestre con el Fondo Monetario Internacional y debe rondar ahora los 9.000 millones de lempiras, ¿no? Nosotros seguimos en proceso de colocación, ¿no? También comentó que es posible que dentro de 7 semanas salgan a colocar el bono soberano por $700 millones para continuar pagando las deudas e invertir en el sistema eléctrico. No obstante, expertos en finanzas advierten que las condiciones de mercado todavía no son favorables, por lo tanto, si lo colocan será una tasa de interés elevada. Atentos porque tal como se los anticipamos, vamos a retomar la información política electoral. Ya estamos a pocos días de las elecciones primarias e internas en el país programadas para el próximo domingo 9 de marzo. El Tribunal de Honor de Libre advierte que estará atento a cualquier irregularidad en las elecciones primarias. El precandidato nacionalista Jorge Zelaya entrega sus credenciales a precandidata a la alcaldía municipal del Distrito Central de su movimiento Run Run, porque su precandidata lo denunció porque no le estaba dando las credenciales, imagina usted, típico de la política hondureña. Jorge Calic presenta plan de gobierno basado en empleo, inversión, educación, salud y seguridad. Y un breve, pero brevísimo anticipo de Mario Landa. Está en un lugar de la ciudad donde hay una caliente reunión de los consejeros electorales. Por lo menos las imágenes, no sé si ya está preparado Mario Landa. Isaí. Muy bien. Por lo menos ver el rostro de Mario Landa en ese lugar. Miremoslo. Muy bien. Vamos a ver. Yo conozco a Marito desde hace mucho tiempo, ¿tú también? Sí. ¿Hay algún mínimo detalle de los resultados de esta reunión a raíz de la propuesta que frente a frente hoy y de manera pública reveló el consejero Marlon Ochoa para que las actas que no vengan certificadas con elector de huellas o el sistema biométrico no se divulguen hasta tanto todo este material no haya venido todo a Tegucigalpa para darlo a conocer, lo que, sin lugar a dudas, retrasaría el cómputo de los resultados que, a juicio del embajador de la Unión Europea, en una democracia, los resultados cuando hay elecciones deben publicarse lo más rápidamente posible para generar certidumbre y transparencia. Mario. Buenas noches, Renato. Buenas noches, un gusto saludarle desde un punto céntrico de la capital de la República. Le confirmo a esta hora que sí hay una reunión de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y el punto central podría ser el que usted mencionaba. Hasta este momento la comunicación es escueta con las autoridades, pero sí nos han confirmado que están en reunión en este momento abordando este tema, Renato. Así está la situación en un lugar céntrico de la capital, reunido el pleno de magistrados
reunido el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral a esta hora, Renato. En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles que se aprobó una nueva política de restricción de visas para los funcionarios de gobiernos extranjeros responsables de facilitar el tránsito de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Rubio advirtió que Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional, agregando que los países que se encuentran a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de inmigrantes ilegales. En respuesta al anuncio de la restricción de visas, la congresista republicana María Elvira Salazar posteó: "Estoy con el secretario Marco Rubio. Debemos sancionar a los funcionarios corruptos del Partido Libre en Honduras. El gobierno hondureño debe hacer su parte para detener la trata de personas mucho antes de que llegue a nuestra frontera. Este negocio abusivo tiene que terminar", advirtió Salazar. Bueno, nos escribe Fernando Anduray, dirigente nacionalista. Me dice: la propuesta de Marlon Ochoa abre las puertas para que los miembros de las mesas electorales decidan no usar el control biométrico para que las actas con los resultados de sus juntas receptoras de votos pasen a verificación directamente en el Consejo Nacional Electoral en escrutinios especiales. Ahí en el CNE se podrán alterar resultados a conveniencia de los partidos políticos para inflar resultados generales de cada partido y además para poner o quitar diputados y alcaldes a su gusto, dice Fernando Anduray. Fernando ha estado ahí en el CNE y en el RNP. En resumen, con escrutinios especiales en el CNE ya no son los resultados de la Junta Receptora de Votos, sino que el resultado que el Consejo Nacional Electoral quiera certificar. Es una burla al pueblo. Es lo mismo que hizo Rixi en 2021. Denuncia Fernando Anduray. Bueno, no hay duda. Controversial propuesta de libertad y refundación secundada o respaldada por el Partido Liberal. Ana Paola decía: mejor lento pero seguros en el conteo electoral. Continuamos con información político-electoral. El Tribunal de Honor del Partido Libre informó que estará vigilante ante cualquier irregularidad, atento a las informaciones objetivas y exhorta a las instituciones responsables a garantizar un proceso transparente respetando la voluntad soberana del pueblo. Cada miembro del Libre debe ser un defensor de la soberanía popular, evitando presiones o intereses ajenos a los principios del partido. Nuestra única guía debe ser la ética democrática, los valores ciudadanos y la capacidad de cada aspirante, sentenció. El precandidato presidencial por el Partido Nacional, Jorge Zelaya, entregó este miércoles en horas de la tarde más de 1.700 credenciales a su precandidata a la alcaldía capitalina, Belinda Pavón, luego que ella denunciara que desde esta corriente no querían dárselas porque se las estaban ofreciendo a su adversario por la comuna, Erasmo Portillo. Sí, lo voy a hacer porque si no... Dejarlo claro, licenciado Jorge Zelaya, ustedes nunca pensaron en vender estas credenciales. No, hombre, que va a estar pensando en vender credenciales. No ha sido mi conducta de vida. Jamás alguien puede decir que le he vendido una credencial en este caso, porque es primera vez, pero también es la primera vez que en forma transparente se están entregando las credenciales. Y es que antes era... Usted no tiene idea en los departamentos cómo se hacía. Aquí ha venido gente que le dice a uno que cuánto quiere por X municipio, así se le digo, y no, aquí que conmigo se olviden, que se olviden. Pavón envió una comisión para recibir las credenciales a la sede del Movimiento Renovación y Unidad Nacionalista. Bueno, me escribe mi amigo Jorgito Zelaya, colega Jorgito Zelaya, me dice: gracias flaco, así me trata Jorge. Ojalá me ayudarás diciendo qué buena acción de Jorge. Así debe ser la política, transparente, gracias. Es que Belinda Pavón lo despertó y es la precandidata a la alcaldía del Distrito Central, ¿verdad? Sí, Belinda Pavón. Lo despertó a Jorgito, aunque me imagino que ya estaba levantado porque él hace ejercicio diciendo que Jorge no le quería dar las credenciales porque se las estaba vendiendo a un opositor. No, aquí está la respuesta de Jorge Zelaya. En otra información, el precandidato liberal Jorge Cálix presentó este miércoles su plan de gobierno que contempla varios ejes en el campo de la inversión, empleo, educación, salud y sobre todo seguridad. Que el ministro de la inseguridad de este mal gobierno diga: vamos bien. Claro, no es al hijo de él al que matan, no es a sus nietos a los que matan, no es a sus familiares. Son los hijos
de los más humildes. Y eso a mí me jode, me cabrea. Y justamente por eso estoy comprometido a vivir en una Honduras sin miedo. Porque quiero para todos los jóvenes, para todos los hijos de ustedes y de todas las personas que nos están viendo, lo que quiero para mis hijos, que vivan felices. Uno de los eslogans de este plan de gobierno del precandidato Jorge Calix se denomina Honduras sin miedo. También empleos dignos para todos, llevar al país a un gobierno digital y combatir la corrupción en todas sus manifestaciones. Bueno, después de lo que dijo aquí en TN5 esta noche Salvador Narrala, respaldando una vez más, porque previamente se había emitido un comunicado por su movimiento, a Ana Paola Hall, la consejera electoral por el Partido Liberal, y a Marlon Ochoa, por presentar esa propuesta para que no se divulguen los resultados de las actas si no están previamente validadas por el sistema biométrico. Ha escrito en sus cuentas de redes sociales el aspirante a diputado por el movimiento de Jorge Calix en el Partido Liberal, José Luis Moncada. ¿Qué ha dicho José Luis, Cristina? Estimado Salvador, con respeto y aprecio que te tengo, el Consejo Central del Partido Liberal ya se pronunció y somos la autoridad máxima del Partido Liberal. Ana Paola Hall no ha fijado posición oficial. Plegarse al Libre de parte de tu movimiento es poner en incertidumbre el proceso y eso es lo que Libre y MEL quieren. Vamos a ver qué dice José Luis. Ana Paola Hall no ha fijado posición oficial. Bueno, sí, es que quien fija la posición oficial del partido es el Central Ejecutivo. Y hoy Ana Paola emitió un criterio muy personal como consejera electoral, aunque esté ahí por el Partido Liberal, no sé si es que no habla con Central Ejecutivo o desoye o desafía al Central Ejecutivo, pero ella dijo, nos conviene recuento lento pero seguro, validando la propuesta de Marlon Ochoa. Bueno, es que el Partido Liberal también, a pesar de las posibilidades que tiene en esta elección, vamos a la primaria, pero en las generales, de poder lograr un triunfo, no deja atrás los problemas de polarización, la controversia, los intereses personales que repercuten en lo partidario, no hay duda. La consejera tiene un planteamiento y el Central Ejecutivo tiene otro. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, presentó este miércoles el boletín especial. Así se presenta Honduras a las elecciones primarias e internas y aquí revelan una lista de preocupaciones en el antes, durante y después del proceso. Otra de las limitaciones es la poca capacidad para pruebas técnicas y auditoría externa, que era lo que les decía anteriormente. El presupuesto tardío impide lograr procesos de contratación eficientes. Si bien es cierto, el Congreso Nacional aprobó una ley especial para el Consejo Nacional que le permitiría agilizar las compras, pero esta no termina de responder a ese principio de eficacia. En efecto, son varios aspectos que preocupan a CESPAD y que van desde la incertidumbre de la biometría y el TREP, la falta de capacitación de los custodios informáticos, la no contratación de auditoría interna, el estado de excepción y la violencia política. El tema de la violencia electoral, definitivamente no hay investigaciones, no se logra identificar cuáles son los motivos de los atentados y asesinatos que hasta ahora han existido. De hecho, el Estado carece de una estrategia para prevenir y enfrentar el fenómeno de la violencia electoral. CESPAD lamenta y cuestiona la falta de voluntad política para implementar mecanismos que establezcan filtros para detectar la vinculación de los aspirantes a cargos de elección popular con actos de corrupción y la criminalidad organizada. Hola, ¿qué tal? Inicio con imágenes impactantes del iceberg más grande del mundo que se ha quedado encallado en Georgia del Sur. Este iceberg, imagínense que tiene un peso aproximado de 1 billón de toneladas métricas y su tamaño es 2 veces el tamaño de Londres, capital de Inglaterra. Y ahí anda. Pues ahora se ha quedado encallado y esto es producto del acelerado deshielo de polos y glaciares. Aquí tenemos un frente frío, el número 31, que tal como se lo habíamos anticipado, llegó sobre la península de Yucatán y para esta jornada de jueves se va a recortar sobre el Caribe centroamericano y luego se recorta hacia el Caribe central.
¿qué incidencia puede tener? Bueno, que va a cambiar el patrón de vientos, que ha llegado del este, una ola cálida, a el noreste para esta jornada de jueves. Algunos puntos del litoral caribe podrían experimentar algunos chubascos. Aquí vemos la banda húmeda del sistema que aporta un poco de humedad en el litoral caribe y luego se recorta. Pero de hecho esos acumulados son mínimos, así que no esperamos un gran cambio. Un leve quizás desahogo en cuanto a las temperaturas elevadas, porque vamos a tener un descenso principalmente en la costa norte. En el resto del país continuarán las temperaturas cálidas, el oleaje se mantendrá en algunos puntos, principalmente del norte de Cortés, llegando a 1.4 metros, pero aún más elevadito a la salida del Golfo de Fonseca, que puede alcanzar 1.7 metros. Y les hablaba de temperaturas elevadas, en efecto, pues amanecemos así en Choluteca y las temperaturas van ganando hasta los 40 grados. Un horno en Choluteca, aquí en el centro esperamos 32, entre 24 y 34 en el occidente, 33 en el Valle de Sula, solo en la costa norte, ahí donde les mostré que pues va a tener un descenso de humedad, entonces ahí las temperaturas entre 27 y 28 y en la zona oriental 33 y 29 nada más en la esquina de Gracias a Dios. El índice ultravioleta se dispara a 14 en varios puntos de los departamentos del occidente del país. 14, peligrosísimo. Así que por favor no se exponga en las horas de mayor insolación. Este es el pronóstico del tiempo para este jueves. Tome sus precauciones y cuídese mucho. Siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Los abogados Yair López y Celeste Cerrato presentarán mañana jueves 8 de marzo en el Juzgado Penal de Tegucigalpa un escrito para la presentación voluntaria del general Carlos Puerto, ex jefe de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, acusado junto a los generales Romeo Vázquez y Venancio Cervantes, a quienes la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán revocó las medidas cautelares que venían cumpliendo. Modificó de homicidio a asesinato y de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato los delitos y mandó que se dicte auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los 3 acusados. Él, sabiendo que es inocente, se someterá a la justicia, señala la defensa legal del general Carlos Roberto Puerto. De su lado, el Ministerio Público asegura que tiene suficientes elementos para probar que lo de los generales es un asesinato y no un homicidio, tampoco una tentativa de homicidio, sino tentativa de asesinato. Los defensores privados del general Venancio Cervantes presentaron recurso de reposición contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, que revoca las medidas cautelares para 3 generales acusados por hechos ocurridos el 28 de julio de 2019, donde murió el ciudadano Isi Obed Murillo y otro joven resultó herido. Debemos de preguntarnos ante qué tipo de justicia nos encontramos, si son resoluciones que prácticamente ya estarían elaboradas y se alejan de todo marco conceptual y jurídico porque ni siquiera tuvieron tiempo de escuchar la audiencia inicial. Creo que debemos de entender o preguntarnos qué tipo de presiones deberán existir para que ellos emitan este tipo de fallos. Como vemos, no existe una tesis fija por parte de la parte acusadora ni del Ministerio Público ni de la acusación privada para poder sostener pues un hecho nuevo que determine la Corte de Apelaciones para poder recalificar esas acciones y establecer pues una nueva situación jurídica en contra de los ahora encausados. Se completa la notificación a los 3 equipos de defensa de los generales acusados. Se pide declarar con lugar la reposición, revocar la medida de prisión preventiva y que se dicte sobreseimiento definitivo ante la falta de elementos probatorios contra los acusados. Y nuevos cargos se le han sumado al imputado en el homicidio de la universitaria María Fernanda Alemán. Ya tendremos los detalles. En resolución de audiencia de declaración de imputado, un juez de letras penal dictó medidas sustitutivas para el exdirector general de Fiscalías, abogado Jaime Renán Banega Cerón. Y señaló la audiencia inicial para el martes 18 de marzo a las 8:30 de la mañana, cuando es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Las medidas impuestas al encausado quedan al cuidado y vigilancia de sus 2 apoderados legales, no salir del país y firmar periódicamente en esta judicatura. No ha habido realmente un delito en la actuación del abogado Cerón, simplemente hubo una relación contractual que no ha sido cumplida todavía en su totalidad, pero bueno, vamos a esperar la realización de la audiencia inicial, aunque nosotros queremos conciliar este asunto, no hay ninguna dificultad para eso.
Según el Ministerio Público, la persona afectada firmó un poder falso para otorgar representación legal y administrativa al abogado Vanegas Girón, quien solicitó el pago de honorarios para realizar trámites administrativos en diversas instituciones, entre estas el Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, ahora sí completamos la información. Nuevos cargos se le han sumado al imputado en el homicidio de la universitaria María Fernanda Alemán, que este miércoles ha retornado a los tribunales para comparecer en una nueva audiencia de declaración de imputado, nos dice Zulma Tomás. Óscar Armando Ramírez Melgar compareció este miércoles a otra audiencia de declaración de imputado en los juzgados de San Pedro Sula, que se le programó al presentarle a la Fiscalía otro requerimiento fiscal por los delitos de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y daños en perjuicio de un testigo protegido, sumando con esto a 3 los cargos que enfrenta tras un primer requerimiento por suponerlo responsable del homicidio de la universitaria María Fernanda Alemán. Se ha desarrollado la audiencia de declaración de imputado, en donde el ente fiscal ratificó el mismo, describiendo parte de los hechos y además pidiendo la medida cautelar limitativa de la libertad, ya que es la única que se le puede aplicar en vista de que él es un privado de libertad en relación a la muerte violenta de María Fernanda Alemán Rodríguez. En este caso, pues el juez de letras penal, la jueza propiamente, le ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley. Ramírez Melgar seguirá recluido en el Centro Penal del Progreso, donde permanece desde el pasado 10 de febrero, cuando se desarrolló la primera audiencia de imputado por la vinculación en el homicidio de la joven universitaria, tras el hecho que se registró el pasado 9 de febrero en la colonia Figueroa. Hasta el momento, la investigación que se ha realizado indica que él fue la única persona que hizo uso de un arma de fuego, que una de las balas que salió de dicha arma le impactó a la joven María Fernanda Alemán y otra de las balas le provocó un rozón al testigo protegido. En base a todos esos elementos que se recopilaron, la inspección que se hizo en la zona fueron base fundamental para presentar este segundo requerimiento fiscal. En la presente causa, la audiencia inicial fue programada para este 7 de marzo. En materia sanitaria, las autoridades de salud han lanzado una alerta ante un brote de tosferina y sarampión, enfermedades que se creían controladas. En el caso de la tosferina, de 80 casos sospechosos, 7 han sido confirmados y temen el ingreso del sarampión importado de otros países. Un brote de tosferina y sarampión amenazan a Honduras. Según estimaciones de la Secretaría de Salud, en los primeros 2 meses del 2025 hay al menos 60 casos sospechosos por tosferina y 7 casos confirmados, entre ellos un fallecimiento. Todos son pacientes menores de 1 año y se aduce que el aumento acelerado se desprende a que los niños no han completado su esquema de vacunación. Lo que va del año del 2025 hasta el momento hemos tenido 61 casos sospechosos, ¿verdad? De esos 61 casos hemos tenido 7 casos que están con un resultado positivo. La falta de vacunación, o sea, como la cobertura está baja, ¿verdad? Las madres han dejado de acudir a demandar el servicio de vacunación. La CESAL mantiene una alerta epidemiológica por riesgo de introducción de casos importados por sarampión. Las alertas se encienden en los galenos debido a que ambas enfermedades son tan extremas que podrían provocarles la muerte a los infantes. Y estamos ante un brote de sarampión en el mundo que nos puede traer casos a nuestro país, y estas 2 enfermedades, el sarampión y la tosferina, potencialmente pueden ser mortales. La tosferina puede ser confundido con un resfriado común, ya que al inicio se presentan los síntomas básicos, pero después de 1 a 2 semanas, la tos se vuelve más fuerte y puede causar episodios de tos violenta y repetida, vómito después de los ataques de tos y dificultad para respirar o pausas en respiración. Mientras que el virus del sarampión se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Sus síntomas pueden incluir fiebre alta, tos seca, congestión nasal, ojos llorosos y manchas en la cara y cuerpo.
y la mejor forma de prevenir ambas enfermedades es mediante la vacuna. Estar en gran riesgo, pero la población infantil es la mayor, por lo tanto es urgente, es prioridad para la Secretaría activar un plan de cobertura mayor este año. Pese a que el sistema de vacunación del país fue un referente a nivel internacional, actualmente las coberturas apenas rondan un 70% para tos ferina y sarampión, según las autoridades. Carolina Martínez, Telenoticias. En la sección salud, la Fundación Allison y el Centro de Lucha contra el Cáncer han desarrollado una brigada médica de citologías para prevenir y detectar a tiempo el cáncer cervical en la región de Comayagua. La sección de salud es presentada por Farmafácil, recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. La Fundación Allison, Centro de Lucha contra el Cáncer, realizó brigada médica, examen de citología gratuitas a mujeres de escasos recursos de la zona central en el marco de la lucha contra el cáncer cervical. Estamos haciendo la primera parte de la gran brigada de citologías que se celebra el 26 de marzo en conmemoración de la lucha mundial del cáncer de cervix. Por esas cuestiones de no recargar mucho a los médicos en una sola jornada, hoy estamos haciendo una brigada médica exclusiva para gente foránea, para mujeres foráneas. También a las pacientes que fueron asistidas con el examen se les brindaron medicamentos gratuitos. Se les realizará una citología de necesitar medicamentos, también se les está proporcionando, son óvulos vaginales, antiinflamatorios, analgésicos, y todo es completamente gratis. Allison, Centro de Lucha contra el Cáncer, atendió esta primera parte de 50 mujeres y estarán concluyendo con esta jornada el 26 de marzo, donde se espera se atiendan un buen número de mujeres de escasos recursos económicos. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto para TN5 Estelar de Sandra Pérez. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.